A mí siempre me gusta colocar la fiesta del bautismo de Jesús, con lo que se cierra Navidad, en el contexto de su vida. Hoy celebramos, por decirlo así, el lanzamiento de Jesús de Nazaret a la arena pública. Ya no es el niñito Jesús del 25, del 6 de enero. Hoy es un Jesús adulto, un Jesús grande, un Jesús maduro. Y si le ponemos una edad, más o menos vamos a ponerle 30 años. Es en ese momento, en esta experiencia del Jordán, donde a Jesús se le abren las compuertas de 3 años muy intensos de una predicación itinerante. Significa que Jesús siempre estaba en el camino, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y eventualmente, según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, va a ir bajando del norte hacia sur, hasta Judea, hasta finalmente llegar a la ciudad de Jerusalén. Es el comienzo de su ministerio de sanación, su ministerio de liberación, de bendición, de alimentar a los pobres. Es el comienzo de la predicación de parábolas, de enseñanzas nuevas, profundas. Es el comienzo de elegir compañeros de camino cercanos a Él. Y definitivamente es el momento de la proclamación del reino de Dios y de la buena noticia. Un reino que Jesús lo anuncia ya presente, pero todavía no en su plenitud. Y donde constantemente Jesús de Nazaret en su predicación va a estar llamando a todo el mundo a un cambio de corazón y a un cambio de pensamiento, lo que llamamos conversión. Y definitivamente el bautizo de Jesús en el Jordán, hombre adulto, es el comienzo ya del camino a la cruz. Porque eventualmente estos 3 años sabemos que se van a desarrollar bajo circunstancias extremadamente difíciles, va a tener grandes confrontaciones, va a experimentar grandes rechazos, muchas acusaciones, muchas de ellas muy serias, como decir que lo que hacía y predicaba lo hacía en el nombre del demonio, y finalmente estos 3 años van a terminar en el arresto y en la ejecución de Jesús en la cruz en Jerusalén. No podemos cansarnos de subrayar lo crucial que fue la experiencia del Jordán para Jesús. Jesús es sumergido en las aguas del Jordán. Y no sé si lo vieron en estos días, pero ayer o antes de ayer se inauguró en el lado de Jordania, no en el lado de Israel, porque el gobierno de Israel no dio el permiso, inaugurar la nueva iglesia que marca el lugar del bautismo de Jesús y de donde Juan el Bautista bautizaba. Es al final de donde desemboca el río Jordán en el Mar Muerto. Se encontró hace unos años resto de una iglesia del quinto siglo, que se cree que marcaba ya desde esos años, siglos atrás, el lugar donde había ocurrido este momento en la vida de Jesús de Nazaret. Si lo ven, está en YouTube, Mario y yo lo estábamos viendo, bellísima, una liturgia larguísima. Lo hermoso de esa liturgia que casi todo fue en árabe, cantada en árabe, rezada en árabe, la misa en árabe, algo que uno no lo concibe, que hay comunidades cristianas muy vivas y muy latentes en el mundo que habla árabe. Esa inmersión de Jesús, y si vamos a ese lugar específico en esa área del Jordán, es muy importante porque más o menos se cree que es el lugar donde cruzaron las tribus hebreas que venían de los 40 años de éxodo por el desierto, con Josué a la cabeza, para entrar en la tierra de Canaán. Es un lugar que habla de liberación, es un lugar que habla de salvación para el pueblo judío y para nosotros los cristianos hoy también, por lo que significa para nosotros también como discípulos de Jesús. En el fondo, la experiencia de Jesús en el Jordán, de su bautismo, es una inmersión muy grande en el misterio de Dios Padre. Tan profunda y tan real es esa experiencia que Jesús se va a sentir y se va a descubrir que es el Hijo amadísimo del Padre, sobre el cual Dios Padre se complace. Y no solamente es una experiencia de ser Hijo amadísimo del Padre, sino también una experiencia de unción del Espíritu,
porque en ese momento va a partir ya Jesús a hacer lo que Isaías siglos antes había anunciado, de que iba a ser el ungido para proclamar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos y la luz a los ciegos. Si vemos el Evangelio de Lucas, Jesús llegará de visita a Nazaret, lo invitarán a la sinagoga, le pedirán que leyera del texto, toma Isaías, lo abre y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a llevar una noticia buena y proclamar el tiempo de gracia y liberación para los pobres y cautivos. Es una experiencia tan profunda en la vida de Jesús que Jesús tiene que hacer algo inmediatamente después del Jordán. ¿Se recuerdan a dónde fue? Al desierto. 40 días y 40 noches, inmediatamente, todavía chorreando agua, Jesús se va al desierto de Judea. Y allí va a tener la experiencia de verse confrontado por el mal. Se va a ver la experiencia de que se le propone otro camino, otra vía, otra forma de ser y predicar. Se va a crear un espacio interior para que el Padre habitara plenamente, famoso ayuno. Y finalmente, en la experiencia del desierto, Jesús va a rechazar la propuesta del mal y pedirá y renovará su compromiso, por decirlo así, jordánico. Yo soy el Hijo amado del Padre y mi misión es proclamar el reino de Dios, el Evangelio, la buena noticia y la salvación para todos los pueblos. Lo que tú me estás proponiendo, yo lo rechazo y no lo acepto. Ser bautizados es ser sumergidos en aguas profundas. Y es una metáfora muy fuerte de la vida. Ser bautizado es ser sumergido en la vida con todas sus realidades. Fuimos bautizados la primera vez en el sacramento, siendo niños o jóvenes o adultos. Pero no ha sido el último bautizo, gente. Ese fue el primero. Después en nuestras vidas han seguido muchos otros bautizos. Muchos momentos en que Dios parece que decía: a este necesito bautizarlo de nuevo, y nos metía en aguas profundas y nos llevaba hasta el fondo, tipo Dunkin' Donuts. No sé si alguna vez tú has tenido esa experiencia, que la vida te hace así y te empuja hasta el fondo y tú dices: no sé si voy a volver a respirar, no sé si voy a volver a sacar la cabeza. Pero finalmente sacas la cabeza y vuelves a respirar y te encuentras que ese proceso de bajar al fondo a ti y a mí nos liberó de muchas cosas y nos transformó y nos quitó muchas cosas de encima y nos ayudó a tener una fe mucho más profunda y mucho más transparente, y nos ayudó a apreciar lo que realmente es importante y darnos cuenta que la mayoría de las cosas son superficiales. Esas experiencias duelen. Si se recuerdan, Jesús le va a decir a los dos discípulos que se acercan a él y le dicen: Señor, y cuando llegue el reino y tú estés ahí en el trono de la gloria, que se sienta a la derecha y a la izquierda. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? ¿Y tú vas a poder tomarte mi cáliz? ¿Y tú vas a poder ser bautizado en lo que a mí me van a bautizar? Porque el bautizo es una experiencia de morir y una experiencia de resucitar a una criatura totalmente nueva. Por lo tanto, hoy desde el Jordán, siglos atrás, Jesús te hace una pregunta. ¿Tú sabes quién tú eres? A estas alturas del campeonato, después de tantos años, ¿tú sabes quién tú eres? Y la segunda pregunta que te va a hacer Jesús a ti y a mí en el día de su bautismo es: ¿y tú sabes qué pintas en la vida? ¿Sabes para qué Dios te creó? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Sabes cuál es tu propósito? Porque la respuesta a la primera nos las da clarísimo hoy el mismo texto. Yo soy y tú eres hijo e hija amadísimo del Padre, porque estamos injertos en la persona de Jesús de Nazaret. Y somos también amados por el Padre, y el Padre también se complace en ti y en mí. Quizás no tenemos muy claro cuál es la misión. Quizás a veces no tenemos claro cuál es el propósito por lo que estamos en este momento en tu vida y en la mía aquí en la tierra. Hace como 2 años en España crearon un documental, no sé si lo han visto algunos, que se llama Libres. Fue una entrevista que hicieron
a monjas y monjes de clausura en diferentes monasterios en España. Las imágenes son esplendorosas y el soundtrack mejor todavía. Todos esos monasterios, casi todos son benedictinos, cisterciense, camaldolense, están en los montes o están al lado de un río, están al lado del mar, no están en zonas urbanas, o sea que la geografía también es única. Monasterios muy antiguos, no son monasterios de grandes riquezas por dentro, son básicamente construcciones de piedra, muy hermoso. Las comunidades son extremadamente sencillas y es impresionante oír hablar a este grupo de hombres y mujeres de todas las edades, porque entrevistan desde los más jóvenes hasta una que estaba muriendo de cáncer, que le quedaban apenas unos cuantos meses. Y ver sus rostros, ver sus historias, su fe, su capacidad de acoger a Dios, gente totalmente normal, muy sanita y no hay ningún loquito, no tienen cosas raras, ni muchísimo menos, muy sanos. Y hay una de las entrevistas que a mí me gustó muchísimo, que es a una monja cisterciense, y es una españolita, porque casi todos son españoles, nada más que hay un mexicano y un italiano, casi todos son españoles y españolas. Pues entrevistan a esta española ya viejita, que para ser española era muy agradable, honestamente, muy simpática, muy sonriente, de muy buen estado de humor, no estaba geniosa, y la monja es chiquita. Tú te das cuenta en el video de que la monja es chiquita, una carita así muy regordeta ella, y ella dice que a los monasterios, y lo sé por experiencia, la gente va a desconectarse, básicamente. La gente va a buscar un oasis, a buscar tranquilidad, a buscar el silencio, a encontrarse con Dios. Y que un día había una señora que le preguntó y le dijo: hermana, ¿qué significa ser bueno? Entonces, como buena española, dijo: pues hija, le sonó el hija, ¿no? Ser bueno, dice ella, significa florecer donde Dios te haya plantado, haciendo el bien y amando mucho. Me encantó. Ser bueno significa florecer donde Dios te haya plantado, no donde tú quisieras que te hubiese plantado, sino donde te ha plantado, y vas a florecer haciendo el bien y amando mucho. Yo creo que la monja nos responde a la segunda pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí en este momento en nuestras vidas, ya que nuestro bautizo tiene una misión? Pues Dios te dice a ti y a mí, a través de la monjita en un monasterio de clausura cisterciense, sabe Dios dónde en España, que lo que Dios quiere de ti y de mí es que florezcamos donde estamos plantados hoy, y lo vamos a hacer haciendo el bien y amando mucho. Sabemos quiénes somos, pero creo que hoy la monja nos regala qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra misión? Florecer, amando mucho y haciendo el bien. Que en la fiesta del bautismo del Señor, al final de esta Navidad, nosotros sepamos quiénes somos y sepamos qué es lo que nos pide Dios.